Hola, Dios te bendiga. El día de hoy te quiero compartir una hermosa palabra que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, y esta habla sobre la victoria que le da el Señor a Josafat sobre Moab y Amón. A esta le he puesto por nombre alabanza y adoración en medio de tu batalla. En esta historia vamos a ver la importancia de la alabanza y la adoración en medio de la batalla rendida a nuestro Dios. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los moanitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezontamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, y viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temas ni desmayes, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coab y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa,
Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo en el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Aquí vemos cómo el Señor le da la victoria al pueblo de Josafat. Al término de esta historia podemos ver cómo todos los de Judá y todos los de Jerusalén, juntamente con Josafat, vuelven al regreso de Jerusalén contentos, gozosos, porque Jehová les había dado la victoria librándolos de sus enemigos. Dice que ellos volvieron a Jerusalén con regocijo, con salterio, con arpa y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Al haber ganado la victoria, y los pueblos cercanos, al haber escuchado que Jehová de los ejércitos iba con él, tuvieron temor al no querer hacer guerra contra este pueblo. Ya dice que el Señor les había traído la paz por todas partes. En esta historia podemos ver claramente a un Josafat lleno de temor al saber todo aquello que venía contra su pueblo, todo aquel ejército que se acercaba a ellos, cómo ese temor lo quiso invadir, pero él cómo recordó a sus antepasados y la manera en la que acudió a Dios, recordándole la promesa que ya había para ese pueblo, para sus vidas. Fue algo hermoso la manera en el que él le empieza a pedir a Dios, la manera en el que él acude a Dios, es algo especial, pues es en medio de esa situación en la que él se encontraba, él le rindió alabanza y adoración en medio de esa batalla que se estaba aproximando. Claramente veo aquí la alabanza y la adoración en medio de su batalla como algo glorioso, como algo asombroso, que es por medio de esta que el Señor les da la victoria. En medio de aquella situación, el Señor solamente quería que se le rindiera alabanza y adoración, que confiaran en Él, y Él iba a hacer todo lo demás. Qué hermoso es Dios. Y en 2 de Crónicas capítulo 5 versículo 13 nos dice: Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, y la casa de Jehová. Aquí vemos cómo el Espíritu de Jehová desciende en medio de la adoración y la alabanza nuevamente. Y en Hechos 16:25 nos dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de la manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Yo creo que todos hemos leído en algún momento esta hermosa historia, donde orando y cantando himnos a Dios, Pablo y Silas en aquel lugar, a fuerte voz, donde los presos oyeran,
cómo todo esto sobrevino en aquel lugar, no viendo la situación en la que se encontraban, porque ellos ya tenían claro en quien creían y habían visto todo lo que el Señor había hecho en aquel entonces. Ellos tenían claro lo que era creer en Jesús. Es algo hermoso cómo la alabanza y la adoración pueden ocasionar, estas dos juntas, algo sobrenatural. Alabanza en hebreo es la gloria, exaltar o el sacrificio, reverencia o devoción. La adoración es inclinarse y postrarse, arrodillarse, adorar o humillarse. Ambas cosas juntas a Dios provocan algo glorioso. Recordemos que la alabanza es lo que proviene de nuestro corazón, es aquello que sale de lo más profundo. Debe ser expresada en espíritu y en verdad, rendidos y postrados, humillados ante la presencia de nuestro Dios siempre. Recordemos que ambas cosas juntas provocarán algo hermoso, glorioso, maravilloso, y que Dios te dará la victoria, y no porque lo merezcamos, sino por su infinito amor y misericordia hacia nosotros. Y en Hebreos 13, capítulo 15 lo podemos ver. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hay algo muy hermoso dentro de este versículo que dice sacrificio de alabanza. Recordemos que la alabanza es todo aquello que proviene de lo más profundo de nuestro corazón. Dice que nuestros labios deben de confesar aquello de lo más profundo de nuestro corazón a gran voz, confesando siempre el nombre de nuestro Señor. Claramente en todos estos pasajes, si pudiéramos seguir buscando y encontrando más, podemos ver cómo en medio de la guerra o de la prueba, siempre a pesar de todo lo que acontecía, había una alabanza y una adoración a nuestro Dios. Cómo levantaban un clamor a Dios y Dios los escuchaba y les respondía. En Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él nunca ha cambiado ni cambiará, pues Él es Dios. Amados hermanos, si el Señor nos dice que Él sigue siendo el mismo y que Él no cambia y seguirá siéndolo por los siglos de los siglos, creamos en las promesas, en la palabra, y que así como les daba la victoria a su pueblo, nos las va a dar a nosotros también, pues seguimos siendo su pueblo amado. Solo que nos falta creer aún más, confiar aún más, para alcanzar y ver nuestra victoria. Resiste, mi hermano, y acuérdate que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová de los ejércitos, pues en Él está el poder. Recordemos que no era la cantidad de guerreros que peleaban en aquel entonces, sino que era que el Espíritu de Jehová iba con aquellos que obtenían la victoria, pues aquellos no dependían de su fuerza, de su ejército, sino que habían aprendido y entendido que era Jehová de los ejércitos quien iba con ellos y peleaba por ellos, y que era por él que obtenían la victoria. Por eso se rendían, alababan y adoraban al Señor en medio de la guerra, pues cada vez que lo hacían, ellos veían su victoria, y cada vez que peleaban, ellos ganaban la guerra, porque el Espíritu de Jehová iba con ellos. Hoy te quiero invitar a levantar un clamor a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, como aquel pueblo de Israel que lo hizo de la misma manera en aquellos muros de Jericó. Claramente conocemos esta historia, cómo cayeron al son de bocina y gritos de alabanza y júbilo, obteniendo la victoria también. Hermano y hermana,
Si la palabra del Señor nos enseña que en la alabanza y la adoración está la victoria, rindámonos al Señor y veremos su gloria en nuestras vidas o en cualquier situación o problema o batalla que tú estés pasando. Hoy te puedo decir que en mi vida he visto la mano de Dios y me ha dado la victoria por medio de la alabanza y la adoración. Lo tengo comprobado en mi vida. Y es por eso que hoy te lo vengo a recordar, hoy te lo vengo a decir. Te cuento, en algún momento de mi vida, tras pasar por alguna enfermedad desconocida, recuerdo en mi primer embarazo de Dante, mi hijo, tenía 8 meses de embarazo, cuando pierdo la voz y la inmovilidad de mis brazos. Recuerdo mi situación, requería ser internada y monitoreada, ya que mi vida y la de mi hijo estaba en peligro, corría riesgo. En cualquier momento, ya que iba perdiendo un poco las fuerzas en mis pies. El que dejara de respirar en cualquier momento era lo que más alarmaba a los médicos en la situación en la que yo me encontraba. Aún recuerdo muy bien aquel día cuando llegó un médico y le comentaba a mi mamá: estamos estudiando la sangre, diferentes estudios que le hemos hecho a su hija y nada aparece. Suponían ellos varios diagnósticos, pero no eran muy claros ni seguros. Recuerdo muy bien donde aquel médico le dice a mi mamá que debe de firmar una hoja por si en cualquier momento surgía cualquier problema respiratorio en mi vida, que primero era mi vida antes que la de mi hijo. Recuerdo a mi mamá y yo, sin entenderlo, no acepta lo que oía y comenzamos a orar y a confiar en Dios. En medio de esta situación fueron más de 20 días en esa situación, en esa cama postrada en la cual yo me encontraba, sin ninguna mejoría. Recuerdo que tras no saber qué pasaba en la inmovilidad de mis brazos, se me hace un estudio donde mis dedos, mis nervios tenían que ser probados por una máquina, la cual esa se requería picarme los dedos y esta conllevaba sus riesgos. Entonces recuerdo que lo único que hice en aquel momento fue ponernos en las manos de nuestro Dios y confiar no en lo que oíamos, sino en lo que creíamos. Recuerdo que para la honra y gloria del Señor todo salió perfectamente bien, pues no entendían lo que pasaban si mis dedos, había movilidad en mis manos, en mis dedos, solo que no había fuerza en mí. Y mis brazos estaban caídos totalmente sin yo poderlos levantar o mover. Recuerdo muy bien, el siguiente estudio era meterme a una resonancia magnética donde tenía que ser de cuerpo completo. Recuerdo que el exponerme en el estado en el que me encontraba embarazada era algo riesgoso en mi vida, en la vida de mi hijo principalmente, ya que podía causar alteraciones o incluso deshacer a mi bebé. Es una radiación completamente fuerte a la que me estaban sometiendo. Pero recuerdo que en ese momento yo me ponía a orar en mi mente. Aunque mis labios no podían hablar, yo en mi mente clamaba y confiaba a Dios. Tenía a mi madre a un lado de mí, orando y clamando al Padre en todo tiempo. Recuerdo haber durado más de 30 minutos en aquel lugar, ya que se había ido la luz. Recuerdo que cuando salgo de aquel lugar, mi madre asustada tocaba todo, tocaba mi panza, tocaba mi cara y me decía que si estaba bien, pues había durado más tiempo de lo requerido en aquel lugar. Recuerdo tantos estudios que se me hicieron y nada aparecía, todo parecía estar bien. Nadie entendía lo que estaba pasando en mi cuerpo. Recuerdo que el tiempo que estuve en el hospital no fui medicada por el estado en el que me encontraba.
Recuerdo yo un día postrada en aquella cama, en aquel hospital, un domingo, mi esposo leyéndome sobre la historia de Josafat. Me queda muy grabada cómo fue que éste obtuvo la victoria. Recuerdo que al terminar esta historia mi esposo se queda dormido y yo meditando en la palabra de cómo Josafat había obtenido la victoria, en mi mente comienzo a adorar, en mi mente comienzo a cantar y empiezo a querer tararear aquella alabanza con mi boca cerrada, ya que pues no podía hablar, no podía mover mis labios y no podía rendirle adoración al Señor en aquel entonces, pero en mi corazón estaba el deseo de alabarle. Y aunque Él sabía mi condición y conocía todo de mí, yo con lo más profundo de mi corazón empiezo a alabar a Dios. Empiezo a alabar a Dios y mi mente comienza a cantar. Y cuando menos lo pienso, mi boca ya estaba cantando lo que mi mente estaba pensando. Y empiezo a agradecer a Dios a voz fuerte y mi esposo se levanta sorprendido y empieza a agradecer a Dios juntamente conmigo. No lo podíamos creer en aquel momento. Él estaba completamente en shock al igual que yo. Y yo comienzo a decirle, estoy cantando, ¿me escuchas? Y comienzo agradeciéndole a Dios y mis lágrimas empiezan a correr por mis mejillas. Sorprendida de lo que había obtenido mi victoria. He visto la gloria de Dios muchas veces en mi vida. He pasado por muchas situaciones donde mi familia y mis cercanos han sido testigos de todo esto. Y no solamente la he visto en mi vida, sino en la vida de otros también. Solo te puedo decir hoy que creas la palabra de Dios tal cual y obedezcas a Dios y Él hará todo lo demás. Él te dará la victoria en cualquier problema, en cualquier enfermedad, en cualquier situación que estés pasando. Dice la palabra del Señor que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor nos ama y tiene misericordia de nosotros, sus hijos. Él tiene misericordia y sigue teniendo misericordia de su pueblo. Solo hace falta fe, solo hace falta creer, solo hace falta buscarle, rendirle adoración, alabanza al Señor, para poder ver la mano del Señor obrando en nuestras vidas, en nuestro problema, en nuestra familia. Hoy te quiero invitar a provocar al Señor. Provócalo en tu milagro, provócalo en tu alabanza, provócalo en tu adoración y Él hará la obra, Él te dará la victoria. Y no te canses, no te rindas hasta no verlo. Decreta tu victoria ya hecha sobre tu vida, sobre tu familia o sobre cualquier cosa que tú estés pasando. Y el día de hoy te quiero dejar con este hermoso versículo que se encuentra en Salmos 5, 11 y 12. Y dice, pero alégrense todos los que en ti confían y den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Gózate, mi amado hermano, en cualquier situación, en cualquier problema, en tus tiempos buenos, en tus tiempos malos, gózate en la presencia del Señor. Confiemos en nuestro Dios, recordando siempre la verdadera alabanza y adoración a Él. Recordando que la adoración y la alabanza no es aquella que te aprendes a memoria o vas y le cantas, que es importante, pero la verdadera adoración y alabanza es la que sale de lo más profundo de nuestro corazón, la que viene del alma y nos hace rendirnos a Dios en espíritu y en verdad. Hoy te quiero dejar con esta hermosa palabra y haciéndote la invitación a que le rindas alabanza y adoración a nuestro Dios y verás la gloria de Él sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos. Bendiciones.
Tu amiga y hermana Joana Núñez.